Los ecuatorianos ganan 2,5 veces menos al año que el 10% más pobre en los países con más libertad económica. El ingreso per cápita por ecuatoriano apenas supera los $6,000 al año, mientras el 10% más pobre en los países con más libertad económica gana $15,000 al año. Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Así es, este es el tema que vamos a abordar en el presente espacio. Lo vamos a hacer con Mauricio Alarcón, él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Esta fundación ha producido un estudio sobre la situación de las libertades económicas en el Ecuador. ¿Qué es esto de las libertades económicas? ¿Cómo se mide? ¿Qué repercusión tiene en la economía nacional y en la economía individual de los ecuatorianos? Lo vamos a auscultar ahora mismo, dándole la bienvenida al doctor Mauricio Alarcón. Bienvenido, Mauricio. Buen día, un gusto estar acá con ustedes. Un saludo a la audiencia de Platinum y de Quito. Mira que durante 15 años en Ciudadanía y Desarrollo hemos estado muy enfocados en el eje ciudadanía. Democracia, Estado de Derecho, transparencia, participación ciudadana, pero desde hace algunos meses hemos empezado a trabajar en el eje del desarrollo y en esa línea, sin que esté desconectado de lo principal. Explorar mucho más a profundidad las razones por las que cifras como las señaladas en el preámbulo caracterizan al país. Hemos escuchado incluso a propósito de la coyuntura electoral que conversábamos tras micrófonos muchas propuestas de hay que reactivar la economía o hay que generar más fuentes de empleo. Y todos sabemos lo que hay que hacer, pero pocos nos dicen el cómo. Exacto. Y cuando se hurga un poco en las razones de por qué el país atraviesa una crisis, una de las que nos preocupa a nosotros es precisamente esta limitación de lo que corresponde a las libertades económicas, a lo que tiene que ver con algunos aspectos que permiten la acción económica, el hacer negocios, el invertir en el país. Ese análisis, ese estudio, además, no se hace sobre la base de nada o únicamente pensando en Ecuador, sino de forma comparativa respecto de otros países que han demostrado que es posible salir del hoyo, que es posible superar estas crisis económicas, trabajando además, ojo, no solo en cuestiones propias de la economía, sino en aspectos colaterales tan fundamentales como el fortalecimiento de la seguridad jurídica, por ejemplo, la independencia de la justicia, pasa o por la tema estabilidad normativo normativa. también. Exactamente. Entonces, son varios los elementos que, como te menciono, son fundamentales. Mira que en este momento yo venía escuchando en camino a la radio la entrevista previa y tú hacías una pregunta clarísima. O sea, si ya se firma un contrato de concesión, si ya se recibe un anticipo y gana la otra candidata y anula el contrato, ¿qué es eso? Eso es, independientemente de lo que pase con los concesionarios y con el Estado, una forma de desmotivar a otros para que vengan al país a hacer algo, a hacer negocios, a buscar oportunidades, porque quiere decir que dependes de las personas, no de las instituciones, afectando, como decimos, ahora, esas libertades económicas. El tema es el siguiente, la falta de empleo es directamente proporcional a la falta de inversión privada. Mientras no haya inversión privada directa, nacional o internacional en el país, las plazas de empleo seguirán en el mismo nivel que están. No obstante de que el Estado es uno de los más grandes patronos o contratadores, no es lo deseable que se incremente el número de puestos de trabajo en el Estado. Donde tiene que abrirse es en el sector privado. ¿Por qué no se abre el sector privado? Ahí está la pregunta. Pero es que ahí vienen entonces esas respuestas de, primero, todo lo que implica hacer negocios en el Ecuador, por citar un ejemplo. La excesiva regulación para iniciar una actividad económica, el excesivo trámite burocrático desmotiva a cualquier persona. No se ha buscado dar simplicidad a dar ese primer paso de lo que implica emprender o iniciar acciones de acción económica, valga la redundancia. Entonces tú tienes además una excesiva normatividad y una excesiva regulación a todos los niveles de gobierno, porque lo que empiezas a hacer bajo la normativa nacional tiene que continuar bajo la normativa local. Así es. Y tienes una traba por un lado y tienes otra traba por otra, pero si dejamos de lado
el tema. Digamos que trabajamos profundamente para desregular el país, para quitarle trabas a quien quiere dar ese primer paso. Tienes que generarle también estabilidad. Y esta estabilidad, por ejemplo, pasa por no tener pues reformas tributarias una vez al año. Porque yo vengo acá e invierto con unas condiciones, acaba el ejercicio fiscal y me las han cambiado completamente. Ujú. O también con cuestiones tan básicas como la seguridad jurídica. Yo firmé el contrato de esta forma y bajo esta norma y bajo estas condiciones y debo estar tranquilo porque si el día de mañana tengo un pleito con el Estado, voy a ir donde un juez independiente, voy a contratar, sí, un estudio jurídico para que me defienda, pero voy a tener la garantía de la norma. En esas cuestiones también se tienen que trabajar dentro de lo que significa este tema de las libertades económicas. Entonces, como te menciono, son varios ejes, por ello es que dentro de este índice que hemos trabajado de la mano de consultores, índice, auditoría, propuestas, lo que estamos nosotros incluso empezando ya a caminar es hacia un planteamiento de cambios normativos. Por ejemplo, leyes, ¿cuáles? y también, ojo, cambios locales. Y vamos con esto. Primero, tú necesitas hacer reformas para fortalecer el Estado de Derecho. Y esto no pasa, Freddy, por el tema de hagamos una constituyente y cambiemos la Constitución, porque eso también genera inestabilidad. Va por cuestiones como revisar qué está pasando con la normativa, con los códigos y con las leyes que rigen las relaciones económicas en este país. Pero de paso, dejemos de lado de nuevo lo económico, fortalecer el Estado de Derecho pasa por garantías en los procesos de designación de jueces. Pasa por dar estabilidad institucional al momento de trabajar cualquier cuestión en cuanto a arbitrajes, por citar otro ejemplo. Dar estabilidad a lo que significan derechos de propiedad, que es algo que no se ha trabajado, es hasta mal visto por algunos sectores. Incluso nosotros estamos trabajando para lo que significa reformas de desregulación y eso va mucho más, te diría, enfocado en los aspectos locales. Acá no estamos para citar únicamente lo malo, sino cuestiones positivas. Mira que el año pasado, en noviembre, aquí en Quito específicamente, a muchos nos sorprendió esa noticia del alcalde de Quito, que dijo, vamos a revisar la gran cantidad de trabas burocráticas para los permisos, para las patentes, para las licencias. Vamos a presentar una propuesta y esa propuesta fue aprobada por unanimidad en el Consejo de Quito y ahora al menos ya no tienes tú que estar buscando entre 150,000 actividades económicas con cuál pagas menos patente o con cuál haces una actividad que no te represente tanto. Incluso esos aspectos básicos es en los que hay que trabajar. Se han dado primeros pasos a nivel local, pero mira que eso es Quito respecto de más de 220 cantones que tiene el país. Entonces, trabajar también en eso. Entonces, no se trata solo, insisto, de reformas normativas, que pasan además ya por esta nueva Asamblea Nacional bipartidista y ultrapolarizada, sino también de lo que se puede hacer durante los próximos 2 años y un poco más que les quedan a los gobiernos locales. Son las 7 de la mañana con 18 minutos para quienes se incorporan a nuestra audiencia. Estamos conversando con el doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Democracia. Hablamos y desarrollo. Estamos hablando de desarrollo. Ok, de desarrollo, perdón. Estamos hablando sobre la situación de libertades económicas en el Ecuador. ¿Qué es lo que tiene que hacer el país para abrir la posibilidad del empleo, para que los ecuatorianos podamos ocuparnos, generar recursos y con esos recursos hagamos crecer la economía del país? ¿El peso se lo lleva la parte normativa exclusivamente, Mauricio? Mira, tiene mucho que ver la parte normativa y creo que eso sí es importante decirlo, porque no se trata de hacer nuevas leyes, se trata de hacer que las existentes funcionen. Porque mucho acá, incluso, de nuevo, en el contexto electoral, te dicen, vamos a hacer una ley que promueva, vamos a aprobar una norma que haga esto. Y no se trata solo de eso, sino de que lo que está efectivamente funcione. Si tú te pones a revisar cómo es el marco normativo nacional, tienes leyes hasta por si acaso. Tienes un montón de cuestiones que te regulan, pero hasta la mínima cuestión.
y que ya en la práctica o no son aplicadas de forma efectiva por las instituciones que Por ejemplo, tienen que tenemos la hacerlo. ley de alianzas público-privadas que han sido muy pocos los, Un poco activada. los proyectos que se han empezado a realizar en el marco de una alianza público-privada, que podría ser un buen mecanismo para desarrollo local, desarrollo nacional, etcétera. Sin duda, para que se den, y quiero ratificar eso, por ejemplo, buenas aplicaciones de alianzas público-privadas, hay que trabajar en la seguridad jurídica, en la independencia de la justicia, en la estabilidad tributaria, en la estabilidad laboral y en tantas otras cosas que tienen que profundizarse en el corto plazo. Yo creo que acá de nuevo no podemos caer si lo que queremos es ampliar el espectro de libertades individuales económicas, fortalecer la economía nacional y generar desarrollo, enfocarnos solo en propuestas vacías de una ley que diga prácticamente un artículo, vamos a crear nuevas fuentes de empleo, ejecútese. O sea, así no funciona el tema. Ahora, Mauricio, ¿qué hay con la posibilidad de reformas normativas que abran la puerta al trabajo de tiempo parcial o a un contrato no indefinido, que son temas que se quejan los empresarios, especialmente ecuatorianos, sí, como una carga enorme laboral que se pueden comprar cuando contratan? El debate que en este país se ha dado, incluso a propósito de las últimas consultas populares y referendos sobre aspectos de reformas laborales, ha sido muy vacío, muy polarizado y muy ideologizado. En este país tenemos que sentarnos, todos los actores y todos los sectores, a una cuestión básica de diálogo y de comprensión del escenario nacional para trabajar en una reforma laboral. Lo que está sucediendo en esa materia no es ni debe ser cuestión de una frase vacía lanzada en una campaña electoral para ver si logro los votos y la cosa cambia. Por eso han fracasado los intentos anteriores. Porque han caído en la demagogia y en el populismo. Bueno, porque han caído en la sectarización. Y yo creo que en eso también, Freddy, tenemos que trabajar de forma decidida, escuchar al un lado y al otro y comprender, por ejemplo, que las cifras que este momento el país maneja de empleo, subempleo y desempleo necesitan encontrar una salida sin vulnerar derechos, por supuesto. Aquí nadie quiere que se vulneren derechos, pero abriendo camino a las oportunidades. Y eso es lo que ha utilizado el sector sindical ecuatoriano, por ejemplo, para oponerse a un trabajo de jornada parcial, a un trabajo de otro tipo de contratos, argumentando que se disminuyen, se afectan los derechos. El tema es que quienes aspiran a trabajar, que están con un título bajo el brazo y están calentando para entrar a la cancha, no pueden hacerlo ni siquiera durante horas. Y quienes sí tienen trabajo, abogan para que no entren por horitas nada más a trabajar, sino jornada completa. Entonces, eso tampoco se entiende, Mauricio. Y mira, y nosotros lo hemos dicho y está en el informe, en la auditoría que hemos realizado, es urgente también discutir y promover reformas en las regulaciones laborales, de competencia y de generación de un ambiente favorable para los negocios, lo que tú estás diciendo. De nuevo, mira lo que está pasando este rato, yo sé que no tiene que ver con el sector privado, pero mira lo que está pasando este rato con CENEL y con los trabajadores. Eso es parte de tener un régimen laboral terrible. Porque, ¿por qué estamos en el problema en el que estamos? Y hablo en plural porque la plata que está en juego es plata que sale de tu bolsillo y del mío. Entonces, plata de todos los ecuatorianos. ¿Por qué estamos en esto? Porque en un sector bajo un tipo de contrato tiene beneficios impresionantemente extraordinarios bajo la línea sindical. El otro no, porque está bajo otra ley, una de servicio público. Y busca la forma, judicialmente hablando, no voy a decir que hubo o no hubo corrupción en los fallos judiciales, ni mucho menos, pero la forma de que le digan, no, usted entra al gran régimen de beneficios. Ahí radica el problema. Es normal que haya ese tipo de beneficios, es normal que se utilice la justicia para este tipo de cuestiones. Y ojo, estamos hablando ahí sí de un pleito en el sector público, pero bajo la legislación laboral que rige a todo este país. Entonces ahí creo que, por ejemplo, acá deberíamos abrir un espacio y discutir
es viable lo que está sucediendo, es sostenible lo que está sucediendo, en el que además hay una disposición de la Corte Constitucional, hay una sentencia que ya se ha aclarado, se ha ampliado, se ha dado temas, pero por cuestiones electorales tienes a una ministra que sale y prácticamente funge de juez y dice aquí se van a hacer las cosas de esa manera. Eso también desincentiva. Ahora, ¿cómo hacemos, Mauricio, cómo debe hacer el país para generar un clima adecuado para que la inversión directa privada extranjera llegue? Es vergonzoso los niveles de inversión extranjera que tiene Perú, Colombia frente a los que exhibe el Ecuador. Bueno, y ahí está la respuesta a la falta de empleo. Pero acá además te dicen que va a venir muchísimo dinero que al final no viene. Se cree que haciendo rondas y presentaciones y ferias internacionales en las que se toman fotos y entre comillas se comprometen recursos, todo va a terminar viniendo y eso no es cierto. Durante los últimos gobiernos hemos visto esos anuncios rimbombantes de portafolios de inversiones, cientos de millones de dólares en inversiones, 700, 800 millones, termina el año y te dicen tuvimos 28 millones de dólares de inversión extranjera. Pero por Dios, y no solo se trata, Freddy, incluso de la inversión extranjera. Se trata también de la inversión nacional. Así que es. Más bien frente a la situación interna del país, está tratando de encontrar rutas de escape para convertirse en la inversión extranjera de Colombia y de Perú, país, donde tiene mejores condiciones. Este país podría potenciar mucho más la estabilidad monetaria que nos da la dolarización y dar mejores condiciones para convertirse no en un paraíso para el lavado de activos, sino en un paraíso para el inversionista extranjero. Claro. Con incentivos, con motivación. ¿Por qué no podemos aprovechar esa condición de tener dolarización en el país? Me pregunto yo. Y es una pregunta que todos nos hacemos. Mira cómo está Panamá sin tener el dólar como moneda oficial, sino una moneda paralela, vale decir. Panamá ha desarrollado esa capacidad, esa potencialidad. Y mira los resultados que están logrando países, de nuevo, que sin necesidad de tener al dólar como moneda, le dan al inversionista estabilidad. ¿Por qué la mayoría de economías en América Latina crecen y la nuestra no? ¿O por qué crece tan poco? Entre otras, por estas razones que tú estás diciendo. Entonces, de este debate, Freddy, insisto que el insumo que nosotros hemos presentado días atrás de esta auditoría sobre las libertades económicas en Ecuador sea un elemento para generar diálogo, discusión, debate multisectorial, para escuchar puntos de vista y construir una propuesta que supere los aspectos ideológicos, si los podemos llamar así, políticos principalmente, para arrimar el hombro y empezar a generar oportunidades. La pregunta es, ¿por dónde empezamos? Estamos en un círculo vicioso y hay que cortarlo por algún lado y empezar la transformación, con mucha decisión política, con el apoyo de los partidos políticos que ahora dominan la Asamblea, por ejemplo. Mira, en fin. ¿Por dónde empezar? Por tener la apertura suficiente para sentarnos entre quienes pensamos distinto, a analizar por qué estamos donde estamos y empezar a trabajar en soluciones. Ese es el gran tema. Se supone que ese es el objetivo en la Asamblea, pero no lo hacen. Pero no debería ser solo en la Asamblea, Freddy, bueno, porque ese es el punto. Pongo como ejemplo la Asamblea. Sí, y creo que la Asamblea es el siguiente paso, porque ellos son los que reforman las leyes, e incluso bajo ciertas condiciones son los que pueden cambiar textos constitucionales. Yo no debería acá decirte que estoy preocupado porque los próximos 4 años, si no hay constituyente, se va a entrampar la Constitución porque va a ser imposible alcanzar una mayoría calificada de 101 con esos 2 monolitos, sino más bien debería decirte, ojalá las propuestas que el país plantee, que el presidente o la presidenta planteen a la Asamblea de cambiar la Constitución para mejorar algunos aspectos vinculados a las libertades económicas, logren el respaldo unánime. Claro, de la Asamblea Nacional. Pueden pasar 2 escenarios, ¿no? Que no se pueda aprobar nada con mayoría calificada porque el uno se opone al otro, o no se pueda destituir ministros, por ejemplo, porque el gobierno de turno le va a defender al ministro que quieren censurar y destituir los miembros del otro bloque fuerte. Digo, ese puede ser un escenario. El otro escenario puede ser que el peso de la necesidad de los ecuatorianos les obligue a conversar aun cuando piensen diferente y se obliguen ellos a ponerse de acuerdo para dar soluciones al país. Es que mira, no podemos sentarnos entre iguales a construir soluciones y a construir alternativas para un país que en las cuestiones y aspectos que hemos discutido en este momento se ha quedado estancado. O sea, nos vamos a sentar
solo con los que piensan como yo para salir con una propuesta clarísima que diga este es el camino. Y como los otros hicieron lo mismo, todos chocamos y no llegamos a nada. No, aquí hay que sentarse principalmente entre los que piensan diferente para plantear sus soluciones y encontrar un punto medio que le permita al país en materia económica desentramparse de estos asuntos que nos tienen estancados. Y de nuevo, si tan problemático es el aspecto laboral, empecemos por los puntos en los que quizás sea más fácil ponernos de acuerdo. Independencia de la justicia, estabilidad normativa y tributaria, acción efectiva de las instituciones, por ejemplo, para el cobro de impuestos. Ese tipo de asuntos son fundamentales para empezar a ver una luz al final de todo este túnel oscuro en el que lamentablemente como país y en materia económica estamos metidos. Ahí tienen ustedes, amigos, son las expresiones del doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Ya no democracia, sino desarrollo. Respecto de la situación de las libertades económicas en el Ecuador, un estudio que arroja nudos críticos en diferentes aspectos que de alguna manera impiden el desarrollo de la economía del país a través de diferentes factores que contribuyen para aquello. Mauricio Alarcón, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Freddy, un gran abrazo para ti, para la audiencia y que sea una buena semana.